Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Una vez más venimos a hacer meditaciones como lo hacemos en nuestro canal. Te invito a entrar a nuestro canal de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí publicamos las meditaciones siempre que papá nos da una palabra, pues nosotros encantadísimos la meditamos y venimos a leértela para la gloria de Él. Recuerda que la palabra tiene que llegar hasta los confines de la tierra y tú y yo somos esos instrumentos que usa el Señor para que esta palabra llegue hasta los confines de la tierra. De esta forma también te invito que cuando tú recibas esta palabra no te la quedes, compártela con alguien, porque igual hay alguien que necesita una palabra de consuelo a su corazón, como tú y yo. Esta palabra de Dios nos da vida y hay otra persona que también la necesita. Nada más dicho esto, vamos a seguir con la conversación de Nicodemo y Jesús. Ayer empezamos este libro de Juan, capítulo 3. Hoy vamos a meditar, ayer meditamos hasta el 7, hoy vamos a meditar desde el 8 hasta el 15. Coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, Juan capítulo 3, versículo del 8 al 15. Hoy vamos a hablar del viento y el espíritu. Te digo antes el tema porque ayer te lo dije casi al final. Vamos allá. Leo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Porque ayer Jesús le estuvo diciendo unas cosas y Nicodemo pues que no entendía. Y el Señor le está explicando aquí. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dijo Jesús. 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Fuerte, te estoy diciendo lo que hemos recibido, lo que hemos visto, y ustedes no lo reciben. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15, para terminar. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dice también abajo Juan 3:16. Ahora vamos a ir meditando cada versículo bíblico. Hemos empezado con el 8, así que recuerda, el tema es el viento, punto suspensivo del espíritu. Bueno, ¿verdad? Bien, vamos allá. Dice así, así como el viento, que aunque no se ve, se identifica por su actividad y sonido, también se observa al Espíritu Santo mediante su actividad y efectos sobre los que nacen de nuevo. Mi querido amigo, tú y yo no podemos nacer de nuevo y practicar el pecado. No van juntos. Si has nacido de nuevo, aborreces el pecado. Si he nacido de nuevo, aborrezco el pecado. No puedo ser amiga del pecado y haber nacido de nuevo. No estoy hablando de ir a la iglesia, porque a la iglesia hasta Satanás va a la iglesia y se sienta y escucha las alabanzas, las adoraciones. No. Hablo del que ha nacido de nuevo en espíritu, de lo que estamos hablando aquí. Porque esto solo lo produce el Espíritu Santo de Dios. Bien, vamos allá. También quiero decirte que en este versículo 8 presenta la manera como Jesús explica la experiencia de nacer de nuevo. Él la compara con el viento que viene y va. Pero es simplemente distinguir exactamente cómo, ¿verdad? También vemos ahí que es un nacimiento espiritual. Por eso no se puede explicar intelectualmente. No vayamos con nuestra... no da tanto, ¿verdad? No da tanto.
Entonces es una cosa espiritual. Por eso te he dicho que solo el mismo Espíritu Santo es el que lo hace en nosotros. Vamos a pasar al 8. El 8, no haber nacido de nuevo. Eso es lo que nos quiere decir el 9, perdón, estamos ya en el 9. No haber nacido de nuevo en ese determinado momento, y a pesar de su gran inteligencia en otros aspectos, no tiene entendimiento alguno de esta gran verdad. Él es religioso, pero perdido. Vemos aquí que Nicodemo, después de toda su inteligencia, porque es maestro de Israel, pero no entendió esto. Entonces, él es religioso y andaba perdido. Iba por el camino de la perdición. Versículo 10. Aquí el versículo 10, aquí vemos que Jesús le tenía en cuenta como uno de los grandes líderes espirituales de Israel, ¿verdad? Sí, Jesús le tenía en cuenta como uno de los grandes líderes espirituales de Israel. Jesús le dice, tú eres maestro, hombre, ¿verdad? Y le pregunta, ¿cómo es que no sabes esto? Como líder espiritual, mi querido amigo, él debería conocer el camino de la salvación. Pero lo triste es que no lo conocía. Entonces vemos que era un líder espiritual, como muchos también tenemos muchos pastores, muchos maestros. O son muy, muy espirituales y se dejan la Biblia a un lado, o son muy, muy, muy bíblicos y se dejan lo espiritual a un lado. Y esto no, porque Jesús es la palabra, pero también es el Espíritu. Entonces, las dos cosas tienen que ir juntas en Cristo, que somos el cuerpo de Cristo. Bien, vemos aquí que él no lo conocía. Vamos a pasar al versículo 10. El 11, vemos que como líder espiritual en el 10, Nicodemo no conocía las cosas espirituales. Vamos a ir al 11. Jesús se refería de la deidad trino, ¿verdad? Y también de todos los apóstoles y profetas. En esencia, él se refería a la palabra de Dios y estaba dirigiendo a Nicodemo aquella fuente en vez de la tradición. Mira, mi querido amigo, mira, también vemos aquí que quiere decir que realmente se puede ver el fruto y las ventajas, sí, el fruto o ventajas de este testimonio, es decir, la palabra de Dios. Y esto tiene que ver, también le dice aquí, no recibí nuestro testimonio, tiene que ver con el Sanedrín. Mi querido amigo, recuerda que desde Malaquías hasta el libro de Juan, Dios guardó silencio 400 años. Y en este tiempo la gente pues cogió y sacó sus libros apócrifos, mezclaron la tradición con la religión y entonces había una cazuela ya con todo metido ahí dentro. Entonces vemos aquí que este hombre era religioso, no entendía las cosas espirituales, pero la tradición sí, ¿verdad? Bien, vamos ahí. Como Dios guardó silencio, ellos pues buscaron su manera, sacaron sus leyes. Yo no sé si sacaron más de 500 leyes más, lavamientos, bueno, mezclaron la cultura, la tradición con la religión y era impresionante. Bien, vamos a pasar al versículo 12. Vemos que Nicodemo era del Sanedrín judaico y ellos no creyeron, ¿verdad? No recibieron el testimonio de Jesús. Eso es lo que nos dice en el versículo 12. Y también le estaba dirigiendo a Nicodemo a la palabra de Dios y sacándole de la tradición. Versículo 12. En el versículo 12, aquí se refiere, mi querido amigo, al tipo de acontecimientos terrenales en la Biblia, que tales son como los sacrificios y días de fiestas, etc. Entonces, vemos aquí que en el 12 le habla de esto, las cosas terrenales. Pero que sin duda, mi querido amigo, Nicodemo había leído muchas veces, pero estaba tan ciego que él no veía ni creía sus lecciones. Entonces, pues el hombre no creía, porque Jesús le deja aquí como en evidencia, en el plan, a ver, tú eres el maestro aquí, a ver qué pasa, ¿me entiendes? Vamos a ir al versículo, vamos a seguir meditando este versículo 12. Vemos aquí que en efecto nos dice que si conociéramos a Jesús como Dios, o sea que es lo celestial,
Debemos conocer primero a Jesús y la encarnación, que eso es lo terrenal. También lo dice aquí en el versículo 12, podemos interpretarlo así. Mira, Nicodemo se había dirigido a Jesús como simplemente un maestro, ¿verdad? Entonces, hasta que él entienda que Dios hecho carne, hasta que él entienda a Dios hecho carne y que mora entre los hombres, él no entenderá los asuntos celestiales. Dios se hizo carne en Jesús. Entonces, el que no lo entiende así, pues... Un día tuve una conversación con un musulmán, estoy mirando el tiempo, tuve una conversación con un musulmán y me decía, ¿cómo decís que Jesús es Dios? Jesús no es Dios, es el hijo de María, no sé qué, y me contaba y yo le escuchaba y le saqué los versículos bíblicos. Le digo, Jesús es Dios, Jesús es Dios, fuerte. Mira, vamos a pasar al versículo 13. Mira, el versículo 13, él bajó del cielo, es lo que nos quiere decir, él bajó del cielo y se hizo hombre. Y aproximadamente 3 años y medio más tarde subirá al cielo cuando su misión se haya cumplido. Él es del cielo, ¿qué verdad? Mira, mi querido amigo, ¿cuál es tu misión aquí en la tierra? No hemos venido aquí solo a nacer, reproducirnos y morir. No, hay más. ¿Cuál es tu misión aquí en la tierra? Órale a Dios, recíbele hoy como tu Señor y Salvador. Y pide al Señor que te diga cuál es tu misión aquí en la tierra, porque todos tenemos algo que hacer aquí. Jesús vino y en 3 años y medio cumplió su misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la tuya? ¿Por qué naciste? ¿Por qué estás aquí? Amén. Así que hazte estas preguntas, son muy importantes. Vamos a pasar al versículo 14. El versículo 14 se refiere al libro de Números 21, del 5 al 9, ¿verdad? Te lo voy a leer luego. Mira, también se refiere a Cristo siendo levantado sobre la cruz, que son solo eso, que con solo eso se puede derrotar a Satanás y al pecado. Esa gente, mira, te lo voy a leer, porque lo reservé aquí, déjame leértelo. Mira, dice así de Números, capítulo 21, versículo del 5 al 9. Dice, y habló el pueblo contra Moisés, contra Dios y contra Moisés. Escucha lo que dijeron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le preguntan a Moisés. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es que, mira, cuando lees el libro de Números, bueno, lees desde Éxodo, ¡oh, qué fuerte, madre mía! Fuerte, ¿eh? Vamos a leer el 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella, vivirá. 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Te das cuenta? Tú y yo nos portamos mal y pecamos, pero cuando volvemos a Dios y nos arrepentimos de todo corazón, ¿vale? Entonces el Señor lo que hace después es perdonarnos y darnos la solución por el mal comportamiento que habíamos tenido antes. El Señor dice la palabra que Él renueva sus misericordias todos los días. Así que no te quedes ahí en el plan, yo he hecho eso y Dios ya no me puede perdonar. Si tú vas a Dios de todo corazón, Él lo va a hacer. Bien, vamos a pasar, ahí vemos que se refiere a Cristo siendo levantado sobre la cruz. Esta serpiente representaba a Cristo. Y ahí, con esto, fue derrotado Satanás y el pecado. El pecado, si tú y yo no ponemos nuestra fe en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz, el pecado mora en nosotros. Y como el pecado mora en nosotros, Satanás es nuestro dueño. Entonces, mi querido amigo, vamos a
creer en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Pon tu esperanza ahí y el Espíritu Santo va a venir a empezar una obra en tu vida. Vamos a leer el 15 para terminar. Mira, aquí dice, para que todo aquel que cree, aquí cuando dice la palabra todo aquel, quiere decir que ninguno está excluido de ser perdido. Todos nos podemos perder si dejamos que el pecado habite en nosotros, como te he dicho antes. Y ninguno está excluido de ser salvo. También podemos ser salvos si vamos a los pies del Señor, nos arrepentimos, como hizo el pueblo de Israel, y el Señor nos da la solución. Entonces podemos ser salvos. No importa el tiempo que hayamos estado en la iglesia, no importa las veces que nos hemos portado mal, si vamos a Dios y nos arrepentimos de corazón, el Señor está ahí para levantarnos y perdonarnos, como hizo con el pueblo de Israel cuando habían hablado mal de Él y de Moisés y luego se arrepintieron. Bien, dice el que creyere, cree en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. De otro modo, perece. O sea, si tú y yo creemos en Cristo, lo que te he dicho, si no lo creemos, perecemos. Pero si creemos, somos salvos. Aquí cuando dice no se pierda, mas tenga vida eterna, se refiere a la vida de Dios. El que es el único Dios, sempiterno, mi querido amigo, quien tiene la vida en sí mismo y que únicamente tiene la inmortalidad. No hay otro, nuestro Dios es inmortal. Y esta vida inmortal es la que nos quiere dar, porque vamos a vivir eternamente en el cielo. Mi querido amigo, recíbele hoy como tu Señor y Salvador y deja de perder el tiempo buscando soluciones en otra parte. Jesús es la solución. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Un abrazo grande. Hasta luego. Ay, gloria a Dios, nos salió esto. A ver, ahora.